Hola, hoy te voy a comentar los cuidados de la monstera deliciosa para que tú puedas tenerlas así de lindas. Te voy a mostrar estas monsteras, te voy a mostrar unas monsteras de tamaño mediano y te voy a mostrar unas monsteras más baby. Básicamente todas funcionan o todas necesitan los mismos cuidados, pero te quería mostrar los distintos tamaños también para que tú los veas. Y además que, por ejemplo, en las más grandes se ven las raíces aéreas, que en las más pequeñas todavía no. Comencemos. Número 1, te voy a hablar del requisito de la luz. Las monsteras prefieren la luz brillante. A ellas no les gusta mucho el sol directo. Estas dos monsteras yo las tengo aproximadamente hace mes y medio. Y las tengo al lado de la ventana en mi living, que les llega la luz durante toda la tarde, la luz filtrada. De hecho ya le salieron hojita nueva a esta y a la otra. El sol de la mañana también puede ser, si tienes una cortina o luz filtrada, el sol de la tarde igual, pero el sol directo no es aconsejable porque puede quemar las hojas. Además que si tú ves en una zona que es muy calurosa, el sol con mayor razón pudiera hacerles mal. En cuanto al riego, yo en esto quiero ser muy clara porque muchas de las personas que me compran a mí las plantas me preguntan cada cuánto tienen que regarlas. Y yo no puedo indicarte un día determinado, rígalo cada 7 días, rígalo cada 15 días, porque seguramente las condiciones tuyas y mías son distintas. Puede ser que en mi casa adentro exista más calor que la tuya, puede ser que la tuya sea más iluminada que la mía, puede ser que en tu casa existan más corrientes de aire, vivas en un clima más húmedo, vivas en un clima más seco. Tu casa puede ser una construcción distinta a la mía, el tamaño de la habitación. Entonces, yo no me atrevo a decirle nunca a las personas, riégalas cada esta cantidad determinada de días. Lo que sí le recomiendo a todas las personas que me han comprado plantas es que en un clima seco como el de nosotros, como el de Chile, el de la zona central, riegues la planta cuando el sustrato esté seco, a punto de estar seco. ¿Cómo sé yo eso? Con un palito. Mira, voy a ir a buscar el palo. Pone pausa, por favor. Ya, la magia del video. Aquí tengo el palito. Con un palito, lo que tú tienes que hacer es introducirlo en la maceta. Ojo, que cuando tú lo introduzcas, si sientes que no puedes seguir más abajo, no sigas intentándolo porque puedes estar dañando una raíz. Pruebas en otro lado. Entonces, lo metes hasta abajo, lo sacas y aquí lo tocas o lo revisas. Si sientes que está mojado es porque todavía no necesita riego, y si no te sale nada de sustrato y te sale seco es porque sí va a necesitar el riego. Mira, hagamos esto mismo en la monstera mía que yo la regué ayer para que se vea la diferencia. Otra cosa importante es que no te olvides de suscribirte al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo, sobre todo si me das un like o dejas algún comentario, etc. Voy a meterlo en esta, que yo lo regué ayer. Lo meto, lo saco y mira. Sale, bueno, no se nota tanto, pero sale muchísimo más mojado. Además yo sé que lo hice ayer, entonces no necesita que yo la vuelva a regar. Entonces la frecuencia de riego depende de qué tan seco vaya comportándose el sustrato. Si lo riegas muy seguido, y ese es un error que cometen muchísimas personas, que es que lo riegan muy seguido, como que no soportan no regarlo tan seguido, y existen plantas que necesitan poca agua, porque si les ponemos mucha agua van a pudrir las raíces. Y mira, acá pasa por acá. No son las mismas, pero estas son las raíces aéreas, estas que se ven aquí, esas que le salen a la planta. Esta otra que está acá. Y esas raíces se empiezan a enterrar acá.
Entonces, si tú riegas mucho la planta, lo que vas a hacer es que le vas a podrir las raíces. Por eso es aconsejable que solo la riegues cuando el sustrato esté seco o casi seco. En cuanto al suelo, la mejor recomendación que yo puedo darte es que tú le des a la planta un suelo o un sustrato que sea lo más aireado posible para esto mismo que yo te comentaba anteriormente, evitar que las raíces se pudran. ¿Qué significa aireado también? Que cuando tú riegues a la planta, el agua escurra y pueda caer con facilidad por los orificios, por los hoyitos de la maceta. También es importante eso, que a veces no lo mencionan, es que la maceta tenga la cantidad suficiente de orificios para que pueda caer el agua y no corras el riesgo de que se estanque. En cuanto al sustrato, esta que es la mía, yo la tengo que ahí se alcanza a ver, la tengo con un sustrato que tiene turba, fibra de coco, coco chip, humus y perlita, que te va a permitir que pueda el agua escurrir. En cuanto a la temperatura, son plantas que están felices y contentas entre los 18 y 24 grados Celsius. Ahora, igual las monsteras son plantas que se adaptan bastante bien a condiciones que son un poco más extremas. ¿Por qué lo digo? Porque yo aquí en Chile las he visto en los patios, en Curauma Placilla, que es donde yo vivo, clima seco, con un invierno que aquí escarcha el suelo y veranos que son bien calurosos, que pueden llegar como a los 26, 28 grados. No extremos, pero yo las he visto en el patio y están felices y contentas. Sí, en el invierno se le queman las hojas con ese frío y en el verano también las he visto en Quilpué, en patios en Quilpué. Pero lo que quiero rescatar en el fondo que son plantas que igual se pueden adaptar. A pesar de ser plantas tropicales, si tú las sometes a una condición un poquito más extrema, igual pueden vivir. Si es que no te molesta que en el invierno se le quemen las hojas y las tienes en el patio, porque como son plantas que pueden llegar a crecer una cantidad o una altura, digamos, bastante elevada, la gente a veces la tiene en el patio por eso, porque ya no les caben adentro, pero se adaptan de lo más bien si es que tú no las pones en condiciones tan extremas. En cuanto a la poda, yo las mías las trato de tener como más o menos formadas, controladas, que no sean tan desarmadas. Entonces para eso vas a tener que ir cortándole las hojas si tú quieres darle una forma más estructurada. Yo esta la tengo en un tutor, entonces por eso se ve, a ver, vamos a separarla de las otras. Por ejemplo, yo esta planta la corté ahí porque sentía que estaba demasiada planta para este tamaño de maceta y de hecho ahí ya viene creciendo una nueva. Entonces tú también le puedes ir dando la forma a la planta y si la pones en un tutor, que es opcional, no es obligatorio, el tutor sirve para dos cosas. Una, para que puedas ahí introducir las raíces aéreas y vas a permitir que la planta pueda hidratarse más, mejorarle las condiciones. Y lo otro, que también te va a servir como una especie de guía. Porque, por ejemplo, estas otras, que están sin tutor, están como un poco más, no sé si se alcanza a apreciar, quizás la tomamos de acá, la toman, está más desordenada. Entonces esta planta sería ideal que la cambiáramos y le pusiéramos un tutor para que pueda ir teniendo una forma y pueda ir creciendo hacia arriba. Bueno, esos son los cuidados básicos de la monstera deliciosa. Espero te haya sido útil. Si tienes algún otro cuidado que yo no haya mencionado, por favor escríbelo en los comentarios porque ayudamos a toda la comunidad. Y recuerda que la vida siempre es más linda con flores y con monsteras deliciosas. Nos vemos.